El viaje desde Edimburgo hasta Kent había sido largo y penoso, atravesando 2 países bajo un cielo que se negaba a despejarse. Nicholas Rokesby llevaba casi 2 semanas preguntándose qué demonios habría ocurrido para que su padre lo convocara con tanta urgencia. La carta había sido críptica, como era costumbre en Lord Manston. Por favor, vuelve a Craig House lo más rápido que puedas. Es indispensable que tu madre y yo hablemos contigo lo antes posible. No había muerto nadie, de eso estaba seguro. Si alguien hubiera fallecido, su padre habría sido más directo, por muy reservado que fuera en sus afectos. Así que allí estaba, cubierto de barro tras las últimas millas a caballo, con el olor de los rosales de su madre flotando en el aire húmedo, mientras Craig House emergía majestuosa entre los árboles, como lo había hecho toda su vida. La casa de piedra caliza, con 2 siglos y medio de antigüedad, le produjo esa mezcla de tranquilidad y desasosiego que siempre sentía al regresar. Era su hogar, pero no había elegido volver. Había sido convocado, como si aún fuera un niño al que podían ordenarle que se presentara sin previo aviso. Wheelock, el mayordomo, lo recibió en la puerta con su habitual eficiencia imperturbable. Su padre quiere verlo de inmediato, señor Nicholas. Nicholas señaló su atuendo manchado de barro, pero Wheelock ya estaba retirándole el gabán con la firmeza de quien sabe que los deseos del conde están por encima de cualquier convención. Ha dicho de inmediato, señor. El salón dorado y verde lo esperaba, con sus padres en una escena que Nicholas había presenciado 1000 veces. Su padre junto a la ventana, su madre acurrucada en su lugar favorito del sofá verde menta. Pero había algo distinto en el aire, algo que le erizó la nuca antes de que su madre alzara la vista y dijera: «Nicholas, gracias a Dios que estás aquí». Su madre salió casi de inmediato, murmurando algo sobre cartas y dejándolos a solas. Eso no era normal. Lady Manston nunca se retiraba voluntariamente de una conversación importante. Nicholas se sentó donde ella le indicó y esperó, mientras su padre llenaba 2 vasos de brandy con un gesto que delataba nerviosismo. «Ha habido un percance», dijo por fin Lord Manston. Nicholas esperó. Su padre siempre había sido maestro en los eufemismos. Se trata de Georgiana Bridgerton. Nicholas parpadeó, desconcertado. ¿Qué podía tener Georgiana Bridgerton que ver con su repentina convocatoria desde Escocia? «La secuestraron», dijo su padre, y Nicholas sintió que el mundo se detenía. El vaso de brandy se le escurrió de los dedos, cayendo sobre la alfombra sin que pudiera evitarlo. Su padre tuvo que asegurarle que Georgie estaba en casa, que estaba a salvo, que no la habían violado, pero el daño, explicó Lord Manston, ya estaba hecho. El hijo de Nethercott, un tal Freddie Oakes, había estado cortejando a Georgiana. Nicholas lo recordaba de Eton, popular, simpático, un prodigio del cricket que había sido expulsado por copiar en los exámenes. Nunca fueron amigos, pero Nicholas conocía bien su tipo. Oakes había acompañado a Georgie a una librería en Londres, con el permiso de Lady Bridgerton y con su doncella presente, todo perfectamente correcto. Y después, al salir, la había engatusado para que subiera a su carruaje. Empujó a la doncella a la acera y cerró la portezuela. Nicholas sintió que la rabia le recorría las venas. Había conocido a mujeres que habían sufrido violaciones. Sabía las secuelas que dejaban en sus cuerpos y en sus almas. Pero esto era Georgiana, la hermana de Edmund, su vecina de toda la vida, una presencia tan constante en su infancia como los bosques de Kent. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con la voz más tensa de lo que pretendía. Su padre le contó lo esencial. Oakes había llevado a Georgie hacia el norte, con intención de llegar a Gretna Green. Estuvieron viajando horas hasta que se detuvieron en Biggleswade. Allí, Georgie consiguió escapar, gracias en parte a Lady Danbury, que se encontraba en la misma posada y la ayudó a regresar a Londres. Pero para entonces, los rumores ya se habían extendido. Oakes se lo había contado a todos sus amigos, aunque omitió la parte en que Georgie lo había incapacitado con un rodillazo y lo había atado para poder huir. «No importa lo que le haya hecho o dejado de hacer», dijo Lord Manston con dureza. «Está arruinada, y todo el mundo lo sabe». Nicholas asintió, comprendiendo lentamente. Georgiana tenía 26 años, justo un año menos que él. No había participado en las temporadas sociales de Londres por decisión propia, pero eso no la protegía del escándalo. Una mujer sola con un hombre durante 10 horas en un carruaje, por muy virgen que fuera,
por muy inocente que fuera. Su reputación estaba destrozada. Su padre lo miró fijamente, y Nicholas supo lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de sus labios. Solo se puede hacer una cosa. Debes casarte con ella. Las palabras flotaron en el aire como un veredicto. Nicholas abrió la boca para protestar, pero las razones para negarse se agolpaban en su cabeza sin orden ni concierto. No podía casarse con Georgiana. Estaba estudiando medicina en Edimburgo, vivía en una habitación arrendada, no tenía tiempo para una esposa. Pero su padre ya tenía respuestas para todo. Una casa en Newtown, la licencia especial ya gestionada, el arzobispo de Canterbury en deuda con él. Puedes dejarla en Kent, dijo su padre, como si eso resolviera todo. No es necesario que te acompañe a Edimburgo. Nicholas lo miró con incredulidad. Su padre le estaba ofreciendo un matrimonio de conveniencia en el que podría ignorar a su esposa, continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. ¿Acaso lo conocía su padre? ¿Acaso creía que podía casarse con Georgiana Bridgerton y tratarla como si no existiera? No puedo casarme con Georgiana, repitió, pero su voz ya no sonaba firme. Era la voz de un hombre que sabía que la decisión no era suya, que el destino ya estaba trazado. Es mi ahijada, dijo su padre. Juré protegerla en la iglesia. Nicholas cerró los ojos. Sentía el peso del deber aplastándole los hombros, el peso de las expectativas familiares, de la amistad de toda la vida con los Bridgerton, del honor que su padre esperaba de él. Y en medio de todo eso, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué sentía Georgiana ante todo esto? ¿Sabía siquiera que la estaban vendiendo como una mercancía dañada? Necesito pensarlo, dijo al final, porque era lo único que podía decir para ganar tiempo. Su padre asintió, pero su siguiente frase lo devolvió a la realidad. Tendrás que tomar tu decisión para mañana. Nicholas salió de la estancia con la sensación de que el mundo se había inclinado sobre su eje. Había cruzado 2 países para descubrir que su padre había entregado su mano en matrimonio, como si fuera la de una doncella, y lo peor era que no podía encontrar una razón sólida para negarse. Georgiana necesitaba su apellido, su protección. Él era el hijo cuarto de un conde, destinado a labrarse su propio camino, sin grandes expectativas sobre su futuro. En el extraño cálculo de los matrimonios de conveniencia, era la pieza que encajaba. En Aubrey Hall, a solo 5 kilómetros de distancia, Georgiana Bridgerton estaba aprendiendo que perder la buena reputación era mucho más difícil de restituir que una libreta extraviada o unos zapatos desparejados. La sociedad, había descubierto, no era amable con las mujeres que se saltaban las reglas. Tampoco era amable con las mujeres, punto. Georgie miraba a sus 3 gatos, Judith, Blanca y Cabeza de Gato desde el borde de su cama, preguntándose cómo había llegado a este punto. No fue culpa mía, les dijo, aunque ya había repetido esas palabras tantas veces que empezaban a sonar huecas. Y no lo era. Nunca había dado motivo a Freddie Oakes para pensar que ella aceptaría ser secuestrada. Bailó con él una vez, luego 2 veces. Aceptó ir a una librería cuando estaban en Londres, como cualquier dama soltera habría hecho con un pretendiente aceptable. Subió al carruaje con su doncella, exactamente como debía hacerlo. Fue Oakes quien empujó a Marian a la acera, quien cerró la portezuela y ordenó al cochero que partiera. Pero a los ojos de la sociedad, ella era la culpable. Solterona engreída, susurraban. Bruja fea, decían otros. Debería agradecérselo, total, tampoco tenía más pretendientes. Todo era falso. No era una solterona engreída ni una bruja fea, y casualmente había rechazado una proposición de matrimonio en el pasado, aunque nunca lo había anunciado para no avergonzar al hombre. Pero a los 26 años, ciertamente estaba en el umbral de lo que llamaban quedarse para vestir santos. Y lo había aceptado, porque siempre había preferido la tranquilidad de Kent al bullicio de Londres. Sus pulmones débiles, aunque el asma se había calmado con los años, le daban una excusa perfecta para evitar las temporadas sociales que su madre tanto deseaba. ¿Estoy arruinada?, preguntó a Blanca, acariciando el liso pelaje casi negro de la gata. Por supuesto que lo estoy. ¿Pero qué significa eso? Blanca se encogió de hombros. O al menos, eso quiso ver Georgie, y ella soltó una risa amarga. Sabía lo que significaba. Significaba que Freddie Oakes estaba en su club,
probablemente recibiendo palmadas en la espalda y brindis por su audacia. Bien hecho, dirían. Montándotelo con la pequeña de los Bridgerton. He oído que tiene una asignación de 400,000 libras al año. Era mentira, por supuesto, pero la exageración mejoraba la historia. Y si alguien tenía derecho a embellecerla, era ella. ¿Te la beneficiaste? Imaginaba que preguntaban. ¿Lo hiciste? ¿Se la metiste? ¿Y Freddie? ¿Mentiría? ¿Diría que sí, aunque no lo había hecho? Porque no lo habían hecho. El rodillazo que ella le propinó en las partes nobles bastó para que desistiera, y después lo ató a una silla y escapó por la ventana de la posada. Pero eso no importaba. Había estado sola con él en un carruaje durante 10 horas, y después pasó otras 3 en una habitación. Ni siquiera un himen intacto podría lavar su reputación. Mi himen podría tener 1 metro de grosor y nadie pensaría que soy virgen, dijo en voz alta, y los gatos la miraron con indiferencia. Lo que más la enfurecía era la injusticia de todo. Ella no había hecho nada malo. Había sido secuestrada, había escapado por sus propios medios, y sin embargo, era tratada como una paria. Cuando los hombres hacían algo así, hasta se creaban países. Ella solo había conseguido un escándalo. Su madre la encontró así, hablando sola entre gatos, y Georgie supo por la expresión de su rostro que no eran buenas noticias. Esperaban invitados para la cena. Todos los que se preocupaban por ella, dijo Lady Bridgerton. Y esto significaba los Rokesby. Nicholas está aquí, añadió su madre, y Georgie se sorprendió. Se suponía que estaba en Edimburgo, en medio de sus exámenes. ¿Qué hacía en Kent? Pero su madre no le dio tiempo a pensar en ello. No puedes quedarte encerrada en tu habitación para siempre, le recordó. Y Georgie supo que era verdad. Por mucho que quisiera esconderse del mundo, tendría que enfrentarlo tarde o temprano. Al menos con los Rokesby y los Bridgerton reunidos, la velada prometía ser familiar, sino cómoda. Bajaré, prometió, aunque no estaba segura de poder mantener la promesa. Pero luego llegaron los niños, sus traviesos sobrinos Anthony y Benedict, y la pequeña Violet con el bebé Colin. Y Georgie descubrió que el mundo no había dejado de girar. Los niños no sabían de escándalos, ni de reputaciones perdidas. Para ellos, ella seguía siendo la alegre tía Georgie, que construía fuertes con mantas y comía tostadas con queso fundido. Si te consuela, le dijo Violet mientras se preparaban para bajar a cenar, no parece que hayas estado llorando. Eso es porque no me viste la semana pasada, respondió Georgie, pero sintió un nudo en la garganta. Violet le había cogido la mano, y por un instante la comprendió. Violet no tenía hermanas, pero para ella Georgie era como una hermana. Y Georgie supo que no estaba sola. La cena transcurrió con la normalidad que solo las familias unidas pueden fingir. Georgie se sentó junto a Nicholas, como tantas veces antes, y trató de ignorar la sensación de que algo había cambiado. Él la miraba de forma extraña, como si la estuviera evaluando, inspeccionándola, y no sabía si eso la enfurecía o la confundía más. ¿Te gusta Escocia?, preguntó, por decir algo, y él respondió con educación sobre el frío y la lluvia. Pero sus miradas de reojo continuaban, y Georgie comenzó a sospechar que sus padres lo habían puesto al corriente de su desgracia. Eso explicaría su incomodidad, pero no su forma de mirarla, como si ella fuera un problema que resolver. La conversación derivó hacia los huesos rotos, porque Billy había mencionado sus 2 brazos rotos de niña y Georgie encontró en Nicholas un interlocutor dispuesto a seguirle el juego en una discusión filosófica sobre si sería ético pagarle a alguien para que se rompiera un hueso y así los estudiantes de medicina pudieran practicar. Él se opuso, argumentando que el consentimiento podía ser coaccionado por la necesidad, y ella contraatacó con la hipótesis de una viuda pobre, con 3 hijos que preferiría un brazo roto a la prostitución. Carecer de alternativas no es agradable, dijo ella, y en sus palabras resonó más verdad de la que había pretendido. Nicholas la miró con una expresión que no supo interpretar. Por eso no se le puede pagar a alguien para que se preste a hacer algo así, respondió en voz baja. El consentimiento se puede conseguir mediante coacción. Georgie asintió, pensativa. Habían dado un giro hacia lo filosófico, pero las palabras de Nicholas la hicieron reflexionar sobre su propia situación. ¿Acaso ella no estaba siendo coaccionada por la falta de alternativas? Si no se casaba con Freddie Oakes, ¿qué futuro le esperaba? Una vida de soltería, probablemente,
con la sombra del escándalo persiguiéndola siempre. Más tarde, cuando Nicholas la ayudó a despedirse de los niños, y ella le confesó que había estado a punto de escapar a la habitación infantil para comer tostadas con queso, él sonrió. «Me gusta mucho el famoso costillar de cordero de tu cocinera», dijo, y ella rió. «Pero estaría mucho mejor acompañado de unas tostadas con queso fundido». Y por un instante, todo fue como antes, sin escándalos, sin miradas extrañas. Solo dos personas que se conocían desde siempre compartiendo una broma. Georgie no sabía que en la mente de Nicholas, esa noche, algo estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en Kent, pero Nicholas no esperó a que escampara. Había dormido mal, dando vueltas a las palabras de su padre, a la idea de casarse con Georgiana, a la imagen de ella sentada a su lado en la cena, riéndose de los bebés que explotaban y lanzándole barro metafórico con sus argumentos filosóficos. Algo había cambiado en él durante esa cena. No sabía exactamente qué, pero cuando ella sonrió, con esa sonrisa que iluminaba su rostro de formas que nunca había notado, sintió que el mundo se inclinaba. Y cuando ella hizo ese gesto con la mano, ese pequeño movimiento elegante que las mujeres hacen sin pensar, se fijó en su muñeca. Su muñeca. ¿Desde cuándo se fijaba en la muñeca de Georgiana Bridgerton? No podía besar a Georgie, se había dicho esa noche. Sería como besar a su hermana. Pero al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a teñir el horizonte, supo que era mentira. Georgie no era su hermana, y aunque no estaba enamorado de ella, ¿cómo podría estarlo? La idea de dejarla a merced de un futuro incierto le resultaba insoportable. Así que tomó prestado un caballo de las cuadras de Craig House y cabalgó hacia Aubrey Hall con la determinación de quien ha aceptado su destino. Iba a pedirle a Georgiana Bridgerton que se casara con él. Pero cuando llegó, un criado le informó de que no estaba en casa. Había llevado a sus sobrinos a pasear cerca del lago. Nicholas suspiró. No era la escena más romántica para una proposición, pero tal vez eso estaba bien. Su proposición no sería romántica de todos modos. Los encontró junto al agua. Georgie sentada en una manta azul, con una cesta de comida a su lado, y un cuaderno de dibujo, que resultó ser de Benedict. Los niños corrían y se perseguían, llenando el aire con sus gritos. Y ella los vigilaba con la paciencia de quien ha aprendido a convivir con el caos. «¡Georgie!», llamó, acercándose, y ella se volvió con una sonrisa que le hizo olvidar por un instante por qué estaba allí. «Hemos traído queso y pan», dijo ella, señalando la cesta, y él se sentó a su lado sintiendo una calma inesperada. Había angustia en la noche anterior, incomodidad en la cena, pero ahora, en la luz matinal junto al lago, todo parecía volver a su lugar. Ella era Georgie, la vecina de toda la vida, la amiga de Edmund, la niña enfermiza que siempre estaba dentro de casa mientras ellos jugaban fuera. «¿Alguna vez has tenido dificultad para respirar?», le preguntó, y ella le contó sobre su asma, sobre los años en que su madre la mantuvo encerrada por miedo a perderla. «Desde que crecí, prácticamente se me ha pasado», dijo, y él asintió, almacenando la información en algún rincón de su mente médica. Charlaron sobre todo y sobre nada. Sobre Billy prendiendo fuego a alguien en la corte, sobre los gusanos que los niños querían ofrecerle, sobre la mermelada de frambuesa que él fingía despreciar. Y en medio de todo, Nicholas supo que había tomado la decisión correcta. «Georgie», dijo, cuando los niños se alejaron lo suficiente, «necesito preguntarte una cosa». Ella lo miró, expectante, y él sintió que las palabras se le atragantaban. No era un hombre de grandes gestos. No sabía declamar poesía ni prometer amores eternos. Solo sabía que ella necesitaba un marido y que él podía serlo. «¿Quieres casarte conmigo?». Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, y vio cómo el desconcierto y luego la indignación se dibujaban en el rostro de Georgie. «¿Por lástima?», preguntó ella, y su voz temblaba. «Tu padre te ordenó que te cases conmigo, ¿no es así?». Nicholas negó con la cabeza, pero ella ya había visto la verdad. «Tu padre te mandó llamar», continuó, con creciente furia. «Te pidió que me propusieras matrimonio». «No puede ordenarme que me case contigo», dijo él, con más rigidez de la que pretendía. «Soy un hombre adulto». «Menudo adulto», espetó ella. «Tu padre te manda llamar, y vienes trotando como un buen niño». El orgullo de Nicholas se encendió. «Te estoy haciendo un favor».
Y entonces ella le dijo que no. Le dijo que no con una furia que lo dejó sin palabras, que no entendía por qué rechazaba la única salida que alguien le ofrecía. Pero ella no quería su lástima. No quería ser su obra de caridad. Prefería enfrentarse a un futuro incierto antes que casarse con alguien que solo la compadecía. No soy una obra de caridad, repitió. Y él supo que no había manera de convencerla. Pero cuando ella intentó despedirlo, cuando le dijo que podía decirle a su padre que había cumplido con su deber, Nicholas se negó a irse. No te pido que te cases conmigo porque te tengo lástima, dijo, con una voz que apenas reconocía. Te lo pido porque te conozco desde que tengo uso de razón. Me gustas, Georgiana. Eres una buena persona, y no mereces pasar el resto de tu vida aislada por culpa de los actos reprobables de un imbécil. Ella lo miró, y por un instante vio algo en sus ojos que no supo interpretar. Pero luego la furia regresó. Gracias, Nicholas, dijo, con una calma que helaba. Ha sido muy amable de tu parte proponerme matrimonio. La respuesta sigue siendo no. Y entonces, él perdió la paciencia. No seas ridícula, le espetó. Y ella le recordó que le había dicho lo mismo 3 veces en una misma conversación. No sabían cómo habían llegado a ese punto, pero de repente estaban discutiendo como 2 desconocidos, como si la amistad de toda la vida no hubiera existido. Nicholas se fue con la sensación de haber fracasado, pero también con la certeza de que algo había cambiado. Porque cuando ella se alejó, con la cabeza alta y los puños apretados, supo que no podía dejarla así. Había intentado ayudarla, y ella le había dicho que no. Pero eso no significaba que tuviera que rendirse. La tarde después de la discusión, Georgie se dio cuenta de que había sido una tonta. No para rechazar la proposición de Nicholas, esa decisión seguía siendo correcta, sino por la forma en que lo había hecho. Había dejado que el orgullo y la frustración la cegaran, que le gritara como si él fuera el responsable de todos sus males. Pasó la tarde bordando una línea recta de puntadas, tratando de ordenar sus pensamientos. Su madre la observaba con curiosidad, pero Georgie no podía explicarle que estaba trazando un camino hacia una decisión que aún no estaba segura de tomar. Voy a Craig House, dijo finalmente, cuando la lluvia empezó a caer. Su madre protestó, preocupada por el tiempo, por su salud, por los caminos embarrados. Pero Georgie estaba decidida. Tenía que ver a Nicholas, disculparse, explicarle que no era él, que era la situación, que tal vez... Pero la lluvia arreció, convirtiéndose en granizo, y Georgie tuvo que conformarse con esperar hasta el día siguiente. Creyó que pasaría la noche en vela, pero el cansancio pudo más que sus preocupaciones. Hasta que un ruido la despertó en mitad de la noche. Toc, toc, toc. Piedrecillas contra la ventana. Georgie se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién podía ser a esas horas? Nicholas, pensó al principio, pero Nicholas no sería tan tonto. Además, ¿por qué iba a aparecer de noche y a hurtadillas? Abrió la ventana con cuidado, sosteniendo un candelabro, y la voz que le llegó desde la oscuridad la dejó helada. He venido a por ti, Georgiana. Freddie Oakes estaba encaramado en la rama del enorme roble que se extendía hasta su ventana. El árbol estaba mojado por la lluvia, resbaladizo, y él se mantenía en equilibrio con una confianza que solo la desesperación podía justificar. «¿Estás loco?», susurró ella, intentando no alzar la voz. «Tienes que irte». «No me iré sin ti», respondió él, y Georgie sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. «He venido a por ti, Georgiana. Quiero que seas mi esposa». Le recitó fragmentos de las cartas que le había enviado, palabras de amor y devoción que ella sabía falsas. Freddie Oakes no estaba enamorado de ella. Necesitaba casarse, eso era todo. Sus deudas eran enormes, y ella era la combinación perfecta de dote y aspecto físico. «Prefiero seguir siendo la señorita Bridgerton», le espetó ella, pero él no se rindió. Empezó a avanzar por la rama, decidido a entrar en su habitación, y Georgie sintió el pánico apoderarse de ella. «Gritaré», le advirtió, pero él se rió. «Si hubiera querido gritar, ya lo habría hecho», dijo. La única razón por la que no lo había hecho era porque su hermano estaba en la casa, y si lo encontraba cerca de ella, lo destriparía. «No te acerques más»,
le advirtió Georgie, cogiendo el primer objeto que tenía a mano. Un libro. Se lo lanzó. Luego otro. Luego un tintero. Él esquivó algunos. Otros lo golpearon en el hombro, en la cabeza, manchándolo de tinta. Y entonces, en el momento más inesperado, Cabeza de Gato saltó por la ventana. El gato naranja se abalanzó sobre la cara de Freddy con un maullido furioso, clavando sus garras en su cabeza como si fuera un pulpo peludo. Freddy gritó, tratando de quitárselo de encima, pero Cabeza de Gato se aferró con todas sus fuerzas. Y entonces, en el forcejeo, Freddy perdió el equilibrio. Cayó. Georgie vio cómo se desplomaba, golpeándose contra las ramas inferiores hasta llegar al suelo con un golpe sordo que le heló la sangre. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras descalza, con una lámpara en la mano, rezando para que no estuviera muerto. No lo estaba. Sangraba por la cabeza, tenía el ojo hinchado, y su brazo izquierdo estaba torcido en un ángulo que no era natural. Pero estaba vivo. Perra, fue lo primero que dijo al verla. Tamesley, el mayordomo, llegó corriendo, y Georgie nunca había estado tan agradecida de ver a alguien. Le explicó lo que había pasado, y Tamesley, con una calma que bordeaba lo siniestro, sugirió que tal vez no merecía la pena molestar a un médico. No creo que sea usted responsable de que este idiota haya trepado al árbol, dijo, pisando la mano de Freddy mientras hablaba. Pero Georgie sabía que no podían dejarlo así. Si moría, lo llevaría en la conciencia. Tenían que conseguirle ayuda, y luego sacarlo de allí antes de que alguien se enterara. Porque si alguien descubría que Freddie Oaks había estado en Aubrey Hall, trepando a su ventana en mitad de la noche, su reputación quedaría aún más destruida, si eso era posible. Vamos a buscar a Nicholas, dijo, y en sus palabras supo que estaba tomando una decisión más profunda de la que parecía. La vieja granja de Millstone estaba en ruinas cuando Nicholas llegó, guiado por la luz de una lámpara y la urgencia de las palabras de Wheelock. «Ha venido Tamesley», le había susurrado el mayordomo al despertarlo en mitad de la noche. «Dice que lo necesitan, que la señorita Georgiana necesita su ayuda». Nicholas había salido de Craig House sin hacer ruido, con Wheelock a su lado, temiendo lo peor. Y lo que encontró en la granja era, de alguna manera, peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Georgie estaba allí, con Tamesley, inclinada sobre un hombre que yacía en el suelo. Un hombre que Nicholas reconoció al instante, aunque su rostro estaba cubierto de arañazos y manchas de tinta. Freddie Oaks. «Se ha roto un brazo», dijo Georgie. Y Nicholas vio en sus ojos una mezcla de alivio por su llegada y determinación por seguir adelante. Lo que siguió fue una de las noches más extrañas de su vida. Mientras examinaba a Oaks, Georgie le contó lo sucedido. La visita nocturna, el árbol, el gato hoy. Nicholas sintió que el mundo se volvía a inclinar. Freddie Oaks había trepado por su ventana. Había tratado de secuestrarla de nuevo. Y ella lo había defendido con libros y tinteros y un gato furioso. «¿Estás preocupada por él?», preguntó Nicholas mientras limpiaba la herida de la frente de Oaks. «No quiero que muera», respondió ella. Y eso fue suficiente. Trabajaron juntos en la penumbra, con la luz de la lámpara y la ayuda de los mayordomos. Nicholas no había tenido tiempo de prepararse para una fractura abierta, pero su maletín médico estaba siempre listo, y Georgie resultó ser una ayudante más hábil de lo que nunca habría imaginado. Le cortó la camisa a Oaks con tijeras de bordar, siguiendo una línea recta que habría envidiado cualquier costurera. Le sujetó el brazo mientras él recolocaba el hueso, con una firmeza que no flaqueó ni cuando Oaks gritó. Y cuando él le pidió que sostuviera la vela para ver mejor, lo hizo sin dudar, atrapando una gota de cera con la mano desnuda. En medio de todo, entre las quejas de Oaks y los comentarios de los mayordomos, Nicholas descubrió algo sobre Georgie que no había sabido ver antes. No era solo la niña enfermiza que siempre se quedaba en casa. No era solo la solterona resignada a su destino. Era una mujer valiente, decidida, capaz de enfrentarse a sus demonios con los puños apretados y una sonrisa burlona en los labios. Cuando terminaron, cuando Oaks fue cargado en el carro y Tamesley partió hacia la posada más lejana, Wheelock encontró una excusa para retrasarse. «Mi caballo cojea», dijo,
aunque Nicholas no había visto nada. Y de repente, se encontraron solos, él y Georgie, en la oscuridad que precedía al amanecer. ¿Puedo hablar un momento con usted, señor Wheelock? Había preguntado Georgie antes, y ahora Nicholas entendía por qué. Ella había planeado esto. Quería estar a solas con él. Deberías irte a la cama, dijo él, ayudándola a montar en su caballo. Pero ella se negó, alegando que quería ayudarlo, que estaba cansada pero podía continuar. Cabalgó detrás de él en la misma montura, con los brazos rodeándole la cintura, y Nicholas sintió cada curva de su cuerpo contra su espalda. Intentó concentrarse en el camino, en la oscuridad, en cualquier cosa que no fuera el calor de sus pechos pegados a él, sus muslos rozándole las caderas, su aliento contra su nuca. ¿Estás bien?, preguntó, y ella respondió que sí, pero su voz sonaba extraña. Y él supo que ella también sentía algo. Cuando llegaron a las afueras de Aubrey Hall, Nicholas detuvo el caballo tras un grupo de árboles, donde no pudieran verlos desde la casa. Desmontó, la ayudó a bajar, y por un momento se quedaron en silencio, con las manos aún en sus caderas. Antes de que me vaya, dijo Georgie, y su voz temblaba apenas. Quería preguntarte, me gustaría reconsiderar tu proposición matrimonial. Nicholas la miró, y en sus ojos azules vio algo que no había visto antes. Miedo, sí. Pero también esperanza. Y determinación. ¿Por qué?, preguntó. Porque necesitaba saber que no era por lástima, que no era por desesperación. Ella le explicó que había sido una tonta, que se había dejado llevar por el orgullo, que no quería que él se arrepintiera de casarse con ella. Pero luego lo había visto atender a Freddie, tan competente, tan seguro, y había sabido que podía ser feliz con él. Seré una buena esposa para ti, le aseguró. Nicholas la cogió de la mano, como no había hecho la primera vez. Y esta vez, cuando repitió las palabras, supo que eran verdad. Georgiana Bridgerton, ¿quieres casarte conmigo? Ella asintió, con un gesto solemne. Será un honor. Y entonces, porque era lo que se hacía, ella lo besó. Fue un beso breve, casi tímido, y él supo que era su primer beso. Sintió que algo se ablandaba en su interior, algo que no sabía que estaba rígido. Deberías besarme, había dicho ella antes, y ahora él quería hacerlo bien. Pero cuando se inclinó hacia ella, sus frentes chocaron con un golpe que los hizo retroceder, y ella se echó a reír. No se te dará mucho mejor que a mí, dijo, y él también rió. Lo intentaron de nuevo, y esta vez fue perfecto. Sus labios se encontraron en la penumbra del amanecer, y Nicholas sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No había nada más que Georgie, su boca cálida, su mano en su mejilla, su aliento entrecortado. Te quiero, dijo él, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Pero en ese momento, con ella entre sus brazos, con el sol apenas empezando a teñir el horizonte, supo que podía hacerlo. Mañana, dijo él cuando por fin se separaron. Nos casaremos mañana. La boda fue un torbellino. Los padres de Nicholas tenían una licencia especial lista desde hacía días, como si hubieran sabido que ella aceptaría. La ceremonia fue breve, íntima, oficiada por el vicario local con solo las familias presentes. Georgie llevó un vestido de color crema que su madre había guardado para una ocasión especial, y Nicholas llevó el traje azul que usaba para las ocasiones formales. No hubo grandes banquetes, ni celebraciones elaboradas. Era un matrimonio de conveniencia, después de todo. O al menos eso decían. Pero cuando Nicholas la tomó de la mano frente al altar, cuando pronunció sus votos con una voz que apenas temblaba, Georgie sintió que algo cambiaba en su interior. No era amor, no todavía. Pero era algo más que conveniencia. Era promesa. La noche de bodas no llegó a celebrarse. La gripe había aparecido en Manston House, la residencia de los Rokesby en Londres, y tuvieron que rodear la ciudad para no exponerse. Las posadas estaban llenas, y cuando finalmente encontraron una con una habitación disponible, resultó que solo había una cama, y tendrían que compartirla con las criadas y los gatos. Nicholas durmió en los establos, atendiendo a un hombre con una pierna rota que llegó en mitad de la noche. Georgie durmió acurrucada con Marian en una cama demasiado pequeña, con el codo de su doncella en la axila y los maullidos de cabeza de gato filtrándose por las rendijas de las puertas. Pero a la mañana siguiente, cuando Nicholas apareció en los establos con los ojos enrojecidos por el cansancio,
Georgie estaba esperándolo con una idea. Necesitamos una hamaca, dijo. Y así fue como Georgiana Bridgerton Rokesby, recién casada y recién llegada a Escocia, se convirtió en inventora. Con la ayuda de Sam, el mozo de cuadra, diseñó una hamaca de cuerda para cabeza de gato, colgada del techo del carruaje, con agujeros para las patas y la cabeza, de modo que el gato quedara suspendido, meciéndose suavemente con cada movimiento del vehículo. Funcionó. 5 horas de silencio, de besos y conversaciones, de descubrirse el uno al otro en el espacio íntimo del carruaje. Nicholas le contó sobre la fractura abierta que había tratado la noche anterior, sobre cómo recolocó el hueso y limpió la herida. Ella escuchó fascinada, haciendo preguntas que demostraban una inteligencia que él nunca había apreciado del todo. ¿Crees que una mujer podría ser médico?, preguntó ella, y él respondió que probablemente sí. Y cuando ella se sorprendió de que no discutiera, él se encogió de hombros. No es una capitulación si nunca he estado en el bando contrario, dijo, y ella sonrió. Pero al final del día, Cabeza de Gato volvió a maullar. Y cuando intentaron besarse, el gato interrumpía cada vez. «Picho ladino», murmuró Nicholas, y ella rió. Se movieron al otro asiento, de espaldas al gato, y así pasaron las horas restantes del viaje, descubriendo que el matrimonio podía ser mucho más divertido de lo que habían imaginado. Scotsby, el pabellón de caza que Lord Manston les había ofrecido, era un lugar encantador pero remoto. Georgie pasó la primera semana después de la boda allí sola, mientras Nicholas volvía a Edimburgo para retomar sus estudios. Había prometido regresar los fines de semana, pero ella descubrió que los días se hacían largos sin él. Se aburría. No había libros en la casa, apenas tareas domésticas que hacer, y la señora Hibbert, la ama de llaves que su madre había enviado, se ocupaba de todo con una eficiencia que dejaba a Georgie sin nada que hacer. Sus gatos la acompañaban, pero Cabeza de Gato seguía maullando cada vez que intentaba leer, y Judith y Blanca apenas le hacían caso. «Me voy a Edimburgo», anunció a Marian una semana después, con la determinación de quien ha tomado una decisión irrefutable. «Voy a hablar con el administrador de fincas, y voy a encontrar una casa para vivir». Marian protestó, por supuesto. No era apropiado que una mujer fuera sola a la oficina de un administrador, no sin su marido, no sin un hombre que la acompañara. Pero Georgie ya había decidido que las reglas no se aplicaban a ella. Había sido secuestrada, había rechazado un matrimonio de conveniencia, se había casado con su vecino por amor, o algo que empezaba a parecérsele. ¿Qué importaba una visita a un administrador de fincas? El señor McDiarmid no fue fácil. Al principio se negó a enseñarle ninguna propiedad, alegando que necesitaba la presencia de su marido. Pero Georgie no se rindió. Usó su voz más gélida, la que había aprendido de su madre y de Lady Manston, y cuando el hombre siguió oponiéndose, se levantó y anunció que buscaría otro administrador. Milagrosamente, el señor McDiarmid encontró 2 propiedades para mostrarle. La primera era horrible: suelos hundidos, escasez de ventanas, oscuridad en cada rincón. Pero la segunda, en Newtown, era perfecta, luminosa, bien ventilada, amueblada con un gusto que no era el suyo pero que podía aceptar. Lo importante era que estaba lista para mudarse de inmediato. Cuando Nicholas la encontró esperándolo a la salida de clase, con una sonrisa radiante y un contrato de arrendamiento por firmar, no supo si sentirse asombrado o irritado. ¿Has ido sola al administrador de fincas?, preguntó. Y ella le explicó que Marian y Jameson la habían acompañado, que no había hecho nada impropio, que solo quería ayudar. «Eres increíble», dijo él, y la besó en la mejilla, delante de todos sus compañeros de clase. Después, firmaron el contrato, y Nicholas, que había prometido enseñarle la ciudad, la llevó a su casa de huéspedes. «No estamos siendo muy respetables», susurró ella mientras subían las escaleras de puntillas, y él rió. En la estrecha habitación, entre sábanas que olían a él y paredes que apenas los contenían, Georgie descubrió que el matrimonio podía ser mucho más de lo que había imaginado. No solo los besos y las caricias, sino las conversaciones sobre sangrías y humores corporales, sobre si la medicina era un arte o una ciencia, sobre si las mujeres algún día podrían estudiar en las universidades. «No entiendo las sangrías», le dijo después, cuando yacían desnudos en la cama, y él le explicó las teorías de los humores, el equilibrio entre la bilis negra, la bilis amarilla, la flema
Y la sangre. Ella escuchó, fascinada, haciendo preguntas que demostraban que no solo entendía, sino que cuestionaba. ¿Cómo sabemos que no habrías mejorado sin la sangría?, preguntó, y él admitió que no lo sabían. La medicina es un arte a la par que una ciencia, dijo él, y ella puso los ojos en blanco. Otro tópico, murmuró, y él sonrió. Antes de irse, Nicholas le prestó un libro. Introducción a la práctica de la medicina, de William Cullen, el primer tomo de 4. Georgie lo hojeó en el carruaje de vuelta a Scottsby, maravillándose de que alguien pudiera escribir 234 secciones sobre las fiebres, y se preguntó si algún día podría entenderlo todo. 2 días después, Georgie volvió a Edimburgo. El señor McDermott tenía más documentos para firmar, dijo. Pero la verdad era que no soportaba estar lejos de Nicholas. Planeaba sorprenderlo a la salida de clase, que firmaran los papeles juntos, y luego regresar a Scottsby en el carruaje, con él a su lado. Llevó el libro de medicina para entretenerse en el camino, y se sumergió en las páginas con una concentración que la mantuvo despierta hasta que el sueño la venció. Cuando despertó, ya estaban en Edimburgo. En el auditorio, Jameson la acompañó hasta la puerta, pero se puso pálido en cuanto empezó la clase. El profesor hablaba de heridas y gusanos, y Georgie vio cómo el lacayo se agarraba a la pared con una expresión que presagiaba lo peor. Jameson, susurró, pero él no la oyó. Y entonces, con un ruido que heló la sangre, vomitó. El olor la golpeó como un puñetazo. Georgie sintió que el estómago se le revolvía, que la bilis subía por su garganta. Intentó respirar, pero el aire no llegaba. El olor era nauseabundo, y ella no podía. Las personas empezaron a salir del auditorio. Hombres, muchos hombres, rodeándola, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero estaban demasiado cerca. Demasiado cerca. No podía respirar. Abrió la boca, tratando de tomar aire, pero no llegaba a los pulmones. Sus bronquios se cerraron como puños, y ella sintió que se ahogaba. Nicholas, intentó decir, pero las palabras no salían. Su último pensamiento antes de que el mundo se oscureciera fue que no quería morir. No ahora que acababa de empezar a vivir. Nicholas la encontró en el pasillo, rodeada de estudiantes, con el rostro pálido y los labios azulados. El doctor Monroe estaba con ella, preparando sus lancetas para sangrarla, y Nicholas sintió que el corazón se le paraba. «Es mi esposa», dijo, abriéndose paso entre la multitud. «Es mi esposa». El doctor Monroe le ordenó que se apartara, que no interfiriera con su trabajo, pero Nicholas no podía. Había visto casos de asma espasmódico antes. Sabía que la sangría no ayudaría, que lo único que empeoraría las cosas era la multitud apiñada a su alrededor. «Necesita espacio», dijo, y cuando el médico no le hizo caso, la cogió en brazos. «La voy a llevar afuera», anunció, y el doctor Monroe le advirtió que si se moría, él sería el responsable. «No vas a morirte», le dijo Nicholas, mientras la llevaba hacia la puerta, sintiendo su peso en sus brazos, su respiración entrecortada contra su pecho. «Por lo menos, hoy no». Ella sonrió, una sonrisa débil pero real, y él supo que había hecho lo correcto. Fuera, el aire fresco de Edimburgo le devolvió el color a las mejillas. Nicholas la sentó en un banco bajo un árbol, y la sostuvo mientras ella recuperaba el aliento, lentamente, con la paciencia de quien ha aprendido a esperar. «Gracias», dijo ella cuando pudo hablar, y él le preguntó por qué. «Por creer en mí», respondió. Nicholas la abrazó con más fuerza de la que debía, en un lugar público, delante de sus compañeros de clase, que los observaban desde los escalones del auditorio. No le importó. «Te quiero», dijo, y esta vez sabía que era verdad. «Te lo voy a decir todos los días». Ella le sonrió. «Me encantará oírlo». «¿Y tú?», preguntó él, con una exigencia que no pretendía ocultar. «Y yo también te quiero», respondió ella. «Siempre». La clínica en Bath era pequeña pero luminosa, con ventanas que daban a una calle tranquila y una puerta trasera que llevaba a su piso. Georgie la había decorado con el mismo cuidado que había puesto en su primera casa en Edimburgo, eligiendo colores cálidos y telas suaves que hicieran sentir a los pacientes que estaban en un lugar seguro. Era su lugar. Suyo
y de Nicholas. ¿No debería hacerlo el médico?, preguntó el señor Bailey mientras ella preparaba las suturas. Georgie sonrió con paciencia. Había tenido esta conversación cientos de veces, con cientos de pacientes que preferían que fuera Nicholas quien los atendiera. El doctor Rokesby me pide a menudo que suture las heridas, dijo, pero el hombre no se convenció. Quiero al doctor, insistió. Georgie inspiró hondo y llamó a Nicholas, que estaba en la habitación de al lado tratando a otro paciente. Él asomó la cabeza, evaluó la situación con una mirada, y sonrió. Le aseguro que no le conviene, dijo al señor Bailey. Mi esposa es mucho más habilidosa con la aguja que yo. Pero usted es el médico. Nicholas puso su mejor expresión de complicidad masculina. Es una mujer, señor Bailey. ¿Acaso no se les da mejor manejar las agujas y el hilo? El señor Bailey asintió, aún dubitativo, y Georgie pudo continuar. Sabía que el truco funcionaría. Siempre funcionaba. Pero cada vez le irritaba un poco más tener que fingir que su habilidad no era más que una extensión natural de su sexo, en lugar de años de práctica y estudio. Eres una santa, le murmuró Nicholas al oído antes de volver a su paciente, y ella mordió la lengua para no replicar. 20 minutos después, el señor Bailey se fue con una sutura perfecta y la promesa de que el doctor Rokesby le quitaría los puntos en una semana. Georgie se quitó la bata, se lavó las manos y miró la pequeña clínica con una sonrisa. Allí, en los estantes, estaban los 4 tomos de la Introducción a la Práctica de la Medicina de Cullen, junto con otros tratados médicos que había coleccionado con los años. Había leído cada uno de ellos, había discutido cada teoría con Nicholas, había aprendido más sobre el cuerpo humano que la mayoría de los estudiantes de medicina, pero seguía sin poder llamarse médico. ¿Por qué sonríes?, preguntó Nicholas cuando salió de la otra habitación. Porque estaba pensando en ti, dijo ella. ¿En mí? Espero que sea por algo bueno. Estoy sonriendo, le recordó ella, y él rió. Georgie cruzó la pequeña estancia y se puso de puntillas para besarle la mejilla. Solo estaba pensando que este es mi lugar, dijo, y lo besó en la otra mejilla. Aquí, contigo. Eso podría habértelo dicho yo, murmuró Nicholas, y la besó de verdad. Años después, cuando los 4 tomos de Cullen estuvieran gastados por el uso y sus hijos, 2 niños pelirrojos y una niña de ojos azules corretearan por la clínica, Georgie seguiría sonriendo al recordar aquel día. El día en que supo que no importaba que la Universidad de Edimburgo no admitiera mujeres. No importaba que los pacientes prefirieran al doctor Rokesby. No importaba que nunca pudiera llamarse doctora. Porque tenía algo mejor. Un marido que creía en ella. Un lugar que era suyo. Y la certeza de que, algún día, las mujeres podrían ser médicos. Y aunque ella no lo viera, sus hijas tal vez sí. Pero mientras tanto, se conformaba con esto. Con Nicholas. Con su familia. Con una vida construida desde el escándalo. Sostenida por el amor. Y confirmada en cada puntada de sutura que daba, en cada paciente que curaba, en cada noche que pasaba en brazos de su marido. Te quiero, dijo él, como todas las noches, y ella respondió como siempre. Yo también te quiero. Siempre.